Estimados amigos amantes del fútbol y de nuestra selección Vinotinto, hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar acerca de las impresiones del Estadio Monumental de Maturín, estadio que sigue invicto, y para eso tenemos un invitado especial, un invitado especialísimo. Jesús Reyes de Reyes Vinotinto nos acompaña el día de hoy. Lo tengo por acá. Jesús, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está todo por allá por la ciudad de Maturín? Buenas noches, Danilo. Oye, todo es espectacular, el ambiente espectacular post partido, la gente con mucha ilusión y esperanzada por ese repechaje. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación de venir al programa a conversar un rato conmigo. Hay muchas cosas de las que podemos hablar acerca del Estadio Monumental. Obviamente la victoria de Venezuela, ese 1-0 sufrido, complicado y necesario, nos dio el resultado, nos puso en puesto de repechaje. ¿Cómo viviste tú eso allá en el Estadio Monumental? Mira, Danilo, los primeros 20 minutos de mucha tensión, Venezuela presionando. Bueno, el Bocha salió con todo su arsenal, no se guardó nada. No sé si tú viste que yo el día anterior al partido había colocado un artículo en mis redes donde decía que era necesario que el Bocha saliera con ese 4-4-2 y fuera ofensivo, que asfixiara a Perú. Y así lo hizo en parte del juego al principio. Tuvo la jugada más clara, viene el gol. Y hasta ahí, el primer tiempo todo fue alegría. Después del segundo tiempo, Perú empezó a apoderarse de la pelota, a tener dominio del juego. Un dominio que no era preciso porque la jugada más clara la tenía Venezuela. La jugada de Savarino, la de Soteldo que le pegó con la izquierda que pasó milimétrica, que casi fue gol. El chute de Aramburu. Hubo muchas jugadas buenísimas, pues. Y se vio el ataque del equipo venezolano. Pero los últimos 15 minutos, el Bocha se echa hacia atrás, saca a Joshua Mejía. Y ahí entonces las emociones fueron una montaña rusa. Claro. Ya todo lo que era alegría cambió y todo se volvió a un suspenso. Parece una película de cine. Cualquier jugada de Perú, todo el mundo gritaba, ¡oh, nos salvamos! Claro, me hablabas al principio de una formación 4-4-2 que lo habías comentado en tus redes, y muchas personas apostaban a un posible 4-2-3-1 donde jugara como única punta Salomón Rondón. Sin embargo, estaban esas dos posibilidades y el Bocha decidió jugar con un 4-4-2. Mucha gente pedía a Joseph Martínez y efectivamente Joseph Martínez sale y fue pieza clave porque fue uno de los que prácticamente necesarios para ese penalti, que fue penalti porque hubo contacto. Así que los amigos peruanos que vayan a ver este video, hubo penalti. No vamos a ahondar en eso. Y resulta que el 4-4-2 termina funcionando, pero después en el segundo tiempo dices que hay otra realidad. ¿Cómo viviste tú antes del partido? Vamos a enfocarnos en lo que sucedió antes, cuando tú llegas al Estadio Monumental. No sé si llegaste cuando había poca gente, si había mucha gente. Cuéntame un poquito de ese pre-partido, esa previa, ¿verdad? Bueno, Danilo, como sabrás, yo vivo a 4 kilómetros del estadio. Salí con mi hijo a las 5 de la tarde y a las 6 ya estaba dentro del estadio. Cuando llego y veo, no había ni el 20% del estadio. Estaban los canales televisivos, tú sabes, haciendo sus previas al partido. ¿Te dio miedo llegar y no conseguir a mucha gente? Y yo pensaba que ya a esa hora pensaba que iba a estar repleto. Yo he ido a los juegos del Monumental, los juegos de Venezuela de local, y te digo, ya 2 horas antes estaba un 80% y era un lleno total. Y yo decía entre mí y le decía a mi hijo, oye Santiago, ¿será que la gente no quiere venir al juego por la racha negativa que tuvimos en el segundo tercio de la eliminatoria? Y entonces él me decía, papá, pero es que no ha llegado nadie. Se hacen las 7 de la noche, estaban a un 50%. Pero te explico, Danilo, en jornadas anteriores el gobernador daba el día feriado, okay, y la gente no trabajaba y la gente se iba estaba de su casa y se iba al estadio. No fue ese caso. Pero no fue ese caso. Esta vez fue un día común y corriente y la gente espera salir de su trabajo. Menos mal que el juego fue a las 8. Pero a las 7:30, ya 15 minutos antes del partido, estaba ya como un 70-80%. Y ya 5 minutos, 10 minutos de comenzar el juego, ya el estadio estaba en un 90%. No sé en su totalidad, habrían como unas 48,000 personas, 47,000 personas. Eran pocos, claro, y cuando tú te das cuenta, desde cualquier toma se ve el estadio lleno. Claro, no, sí, yo en la transmisión se veía completamente lleno el estadio, a excepción de una pequeña parte donde se supone que iba a haber público peruano y fue de hecho aislado por personal de seguridad, pero en realidad fue muy poca la afluencia de los peruanos, y quizás fuese uno de los pocos espacios que se veían en la transmisión así vacío.
Ahora, impresiones del himno nacional, porque yo he ido al Monumental un montón de veces a ver al Monagas Sport Club jugar, y también me recuerdo en ese suramericano sub-20 donde Venezuela logró meterse en la segunda fase. Esa primera ronda se jugó allá en Maturín. Era una cuestión impresionante sin el estadio lleno. Entonces, hoy salió una publicación y la coloqué en el canal. Voy a dejar el link por aquí, de cómo se escuchaba el himno nacional desde afuera del estadio. Entonces, cómo se escucha adentro, tú que estabas allí, y que hay personas que no han podido oír todavía un juego de la Vinotinto allá en Maturín. Es espectacular. Yo te digo que cantar el himno, y por donde estaba con mi hijo, nosotros nos abrazamos, cantamos el himno. Yo estaba ronco antes del partido, salí peor después del partido. Ahorita estoy en recuperación, pero en realidad es una emoción. A ti se te aguan los ojos, es tu selección, tú sabes que se están jugando la vida y lo cantas a todo pulmón. Incluso yo puse en un Reels en mis redes y dice, como el título dice, un himno, un estadio, una nación entera. Entonces allí es todo el himno que se cantó en vivo y es una cosa espectacular. Claro. Espectacular. Ahora, hablando del ruido y de lo que es la acústica del estadio, hay dos momentos importantes en el partido. Bueno, hubo muchos momentos, pero hay dos que yo quiero llamar a tu atención. Primero, cuando se pita el penalti para Salomón Rondón, el momento del grito del gol. ¿Cómo se vive allí con el vecino, con la persona que tú estás compartiendo, que no lo conoces, lo terminas conociendo durante el partido? ¿Cómo se vivió ese momento en el momento del gol de Salomón Rondón? Bueno, estábamos a la expectativa. Primero cuando gritaron penalti, todo el mundo, penalti. Estábamos a la expectativa cuando vemos que Salomón engaña al portero, porque el portero se lanza hacia un lado y él define hacia el otro lado. Que vemos que agita las redes, eso fue una algarabía. La gente brincó, el que tenía el vaso lo lanzó. Y entonces yo me abrazo con mi hijo que tengo al lado derecho y el lado izquierdo estaba un chamo como de 20 años, un chamito. Y llegó y la chocó conmigo, el de adelante, el señor, la esposa, los hijos. Entonces tú la choca. Y de ahí en adelante era comenzar. El señor que estaba adelante tenía puestos unos auriculares, estaba escuchando el juego por la radio. Él, tanto cuando el penalti, antes que uno por fin viera, ya dice, parece que fue penal. Y luego cuando anularon el gol de Perú, también dijo lo mismo. No, le dio con la mano. Yo estaba allí, yo estaba encima de ese arco. Yo vi algo extraño porque cuando cabecea, el portero quedó como engañado, se lanzó como de una manera extraña y yo veo algo raro, pero el señor que está adelante me dice, no, tranquilo, que parece que fue mal, van a revisar el VAR. Pero ya ahí empieza la camaradería, tú, como si fueras pana de toda la vida de ellos, pues. Entonces ya tú estás hablando en este momento, es de el momento en que ocurre la mano del gol de Perú. Sí. Ok. Sí, porque ese era precisamente el otro momento que te quería conversar, porque obviamente cuando lo estás viendo en la televisión no aprecias en realidad la reacción absoluta del estadio, pero cuando tú estás allí lo vives y es otra cosa. La cuestión es que cuando estás viéndolo por televisión, él está haciendo el seguimiento de acuerdo a lo que el narrador está recibiendo como información oficial. Y cuando tú estabas allí, me imagino que había mucha expectativa después del gol. Obviamente los ánimos de la gente caen y después de eso existe una incertidumbre ahí, ¿no? Eso fue un silencio sepulcral, porque ellos celebraron, fueron al punto del córner, celebraron y nosotros nos quedamos, no puede ser. Claro. Increíble. Luego cuando revisan el VAR, que dan el gol como anulado, la gente gritó y todos gritamos como si fuera un segundo gol, claro, de Venezuela. Ahora, ¿hubo más algarabía con el penalti o con ese momento de anular el gol? ¿Qué crees tú? No, celebramos el gol. Okay. No, celebramos el gol. Fue algo que esperamos, ese gol de hace mucho tiempo. Claro. No, y después, hoy hablaba con mi hermano y me decía, sentía que el corazón se me iba a salir. Él estuvo en el estadio, dos de mis hermanos estuvieron, uno en la zona norte y otro en la zona sur, no pudieron conseguir entradas para el mismo lugar. Sin embargo, uno de ellos me decía, sentí que el corazón se me iba a salir. Y él estaba hablándome ya del final del partido, de cuando Venezuela retrasa sus líneas, el Bocha Batista hace los cambios para tratar de hacer los ajustes necesarios y contener la ofensiva
comandada por Pablo Guerrero y por Carrillo y bueno, todos los jugadores peruanos que estaban haciendo un trabajo excepcional. Solamente que viene la contraparte de técnica de decir vamos a cerrar el partido, vamos a cerrar las líneas, vamos a cerrar los espacios. ¿Cómo se vivió ese momento de tensión ya al final del partido? Mira, como te dije anteriormente, que salió Joshua Mejía y él arregló 2 bloques y puso 5 en el fondo. Prácticamente le regaló la pelota a Perú. Y cuando ellos redireccioné la pelota, ellos la despejaban, esperando un contragolpe que la agarrara. En ese caso ya salió Salomón Rondón, que la agarrara Cádiz, o el mismo Soteldo se inventara una jugada. Telasco tratará de tener dominio en la pelota, tratando de retrasar el tiempo, pero se sentía el temor. Entonces, en el ambiente en el estadio era de miedo. Era de todo el mundo, me imagino, así como yo pensaba, todo el mundo pensaba igual. Uno con su mente aceleraba el tiempo, que pasara el tiempo volando, porque sabía que ya Venezuela no iba a proponer más en ataque. Lo que quedaba era tirar el candado en el fondo, claro, para cerrar el partido y asegurar esos 3 puntos, porque teníamos tiempo que no teníamos, desde el 2023 no teníamos los 3 puntos. Solamente estábamos recibiendo partidos en donde se sumaba o se empataba de a uno. Estando como local, igual el estadio Monumental sigue como un estadio invicto, el único estadio invicto. Creo que el Alto también sigue invicto, como los únicos 2 estadios de toda Sudamérica de las eliminatorias donde siguen la selección nacional sin perder. Entonces logramos sumar de a 3, pitazo final, la locura en el Monumental. La gente drena la energía, supongo, drena y se celebra con el que no conoce y con el que conoce, y eso es una locura, ¿no? Sí, en lo que vimos que iban a hacer el saque lateral, recuerdo que se la llevó Yonder, se la pasó a Telasco y que casi queda un mano a mano con el portero. Cuando Gales se la agarra, que va a sacar apurado, el árbitro hace el pitido final. Cuando él da el pitazo final, eso fue, mira, es una fiesta. Eso fue, yo creo que se celebró más que el gol. Fue algo increíble. Okay. Y desde ahí, en la salida de todo el mundo en el estadio feliz, cantando, la salida del estadio hasta que cada quien se dirigía a sus hogares. Me imagino que todo el mundo estaba contento. Sí, yo te hago estas preguntas porque regularmente los análisis que se hacen no van enfocados en lo que vive el fanático en el estadio. Regularmente los análisis que se hacen es como cuántos son los puntos que tiene la selección, cuál fue el planteamiento táctico, el planteamiento defensivo, ofensivo, los cambios si se hicieron, el puntaje, qué le queda a la selección para meterse en la clasificación. Esos son los análisis que regularmente vemos en todos los videos y todos los creadores de contenido, pero nadie se enfoca en reflejar la experiencia que tiene el público en el estadio. Por eso quería hacer este video contigo. Y aparte de eso, ¿no? Aparte de hablar de los momentos del partido, ¿cómo viste tú la logística y los procesos de seguridad? Esto lo pregunto porque al principio, cuando la selección venezolana empezó a jugar en el Monumental, hubo muchas críticas, debido a que en una oportunidad el estadio fue objeto de crítica porque hubo muchos problemas de seguridad y de logística. ¿Cómo lo viste tú en esta última oportunidad? Sí, eso que tú dices fue en el partido contra Ecuador. Okay. Recuerdo yo que cuando Paraguay, el estadio no estaba lleno. Cuando Chile estaba como un 85%, 90%, pero veníamos de ganar, veníamos de enracharnos e íbamos a jugar contra Ecuador. El estadio estaba repleto. Pero aparte de que estaba repleto, al parecer le dieron entrada gratis una vez dado el pitazo inicial. Y eso colapsó. Abrieron los portones. Eso colapsó al tal punto de que yo me senté con mi hijo en las gradas y no me levanté de allí ni siquiera no pude ni siquiera comprar agua. Te quedabas allí y la gente en las escaleras, estaba todo el mundo sentado. O sea, la capacidad del estadio se excedió para ese partido. Sí, colapsó. Son 52.000, 50.000, habían 55.000. Entonces fue una locura. A raíz de allí, la logística contra Uruguay fue diferente. Porque estuvo hasta en peligro que la Vinotinto, en vista de eso, siguiera jugando en el Monumental. Ya se hablaba de otra sede. Entonces se armó una logística. Y te digo, si antes tú para entrar al estadio durabas 2 horas, ahora en 45 minutos lo hacen. O sea, actualmente te toma 45 minutos entrar al estadio. Ya desde que estás en el punto de entrada. Desde mi casa. Yo te digo de mi casa, 4 kilómetros. Ok. Pero de que tú entras a la zona industrial, que tú llegas a la zona industrial de Maturín y entras y dice
me vinieron a la zona industrial, territorio vino tinto, de ahí para allá son 15 minutos. Y para la salida, el momento de la salida, que obviamente se viene con euforia, la gente cantando, la gente haciendo bulla o feliz, ya con otro ánimo en este partido. ¿Cómo es el proceso de salida, de abandonar las instalaciones? Se mantiene el control porque está la seguridad allí. Pero supongo que es un poco más lento, ¿no? Sí, es más lento. Es más lento al salir del estadio. Una vez que sale del estadio, ya, en vista que la avenida de la zona industrial es grande, es ancha, entonces fluye cómodamente. Ok. Se viene otra fecha más. Vamos a jugar un partido de vida o muerte contra la selección boliviana. Una selección que se hace fuerte en casa. Sin embargo, ha podido solamente ganar un partido como visitante y fue la selección chilena. Nos toca recibir a esa selección por prácticamente el partido más importante. Si Perú fue importante, el partido de Bolivia es 7 veces más importante. Porque si sumamos de a uno o si perdemos, prácticamente estamos dejando en bandeja de plata el cupo número 7 para ir al repechaje en vista al Mundial 2026. ¿Tú crees que la federación confirmará el Estadio Monumental de Maturín como sede o será tentado a irse a Barquisimeto donde todavía no han jugado y se habla mucho pues del estadio del Estado Lara? Yo pienso que a nivel de logística, el Bocha en sus declaraciones lo ha dicho y los jugadores también, entrenan en el Senar y del Senar aquí son 15, 20 minutos en avión. Súper cómodo para ellos. Ellos llegan y están súper cómodos allí. Va a jugar contra Bolivia. Necesitas meter la mayor cantidad de personas posible en el estadio que haga la bulla. Y por la forma del Estadio Monumental y en vista de que no tiene pista olímpica, sino que está directo de la grada al campo, está cerquita como los estadios europeos. No va a haber otro aforo igual al Monumental. Y a nivel de mística, o sea que en el fútbol hay mucha mística. Y entonces si a ellos les ha ido bien, ellos no van a cambiar la localidad allí. Y yo espero que tampoco. Yo quiero ir en el juego contra Bolivia. Y ahí te aseguro que si estaba en un 90%, 95%, esta vez va a ser un lleno total. Bueno, ya quedan dos juegos como locales. Ya nos quedan 2 juegos como locales. Uno contra Bolivia, otro contra Colombia. Y ya prácticamente yo creo que si toda la eliminatoria se ha hecho en ese estadio, aunque mucha gente lo pide en Pueblo Nuevo, los fanáticos del Deportivo Táchira, aunque Cabudare también y esa es mi opinión personal, ya se habilitó como estadio para albergar este tipo de partidos y que tiene una muy buena capacidad, una bonita infraestructura y que también de hecho el estadio de Cabudare está cerca del engramado, no tiene una pista entre medio y a pesar de que también se habilitó y se acondicionó el estadio de Puerto La Cruz, que también sonaba como otra sede posible de acuerdo a la cercanía que tiene con el centro de entrenamiento de la selección venezolana. Yo creo que a este momento o en este momento de la historia hay que jugarla todo con Maturín, porque ya se ha hecho prácticamente todo el proceso y terminar el proceso hay que hacerlo por cábala, por no sé si es por mística de fútbol. Pero yo creo que ya no nos queda prácticamente nada, nos quedan 2 partidos como locales. Es importante que la selección sume en estos 2 partidos, sea 3-1 o sea 3-3 o sea 3-0, ligando de que la selección de Bolivia tampoco sume. Va a ser difícil. Bolivia vi el partido contra Uruguay y Bolivia de verdad que fue un equipo asfixiante. Y más que asfixiante, las condiciones del estadio, el nivel de la altura que tienen los uruguayos, estaban prácticamente cada minuto tomando oxígeno las veces que podían y Uruguay estaba rendido completamente a partir del minuto 35. Entonces creo que son elementos importantes que cada equipo sede debe mantener y yo creo que nosotros tenemos que mantener Monumental, que sigue ¿cómo se dice? Sigue imparable, invicto. No, y no tanto eso, sino que muchos de los partidos aquí no se han recibido goles. No se hizo contra Uruguay, no se recibió goles contra Chile, no se hizo Brasil contra Ecuador. Uno, ¿no? Sí, contra Brasil sí, pero ni con Uruguay, ni con Chile, ni con Perú, ni con Ecuador. Hemos recibido goles allí. Si hablamos de los juegos de la eliminatoria, que estamos invictos o que Maturín sigue como sede invicta, pero Mr. Chip nos daba un dato interesante que lo vi ayer, diciendo que hay 12 partidos en los que la selección venezolana sigue estando invicta, incluyendo partidos amistosos jugados en la ciudad de Maturín. Entonces, cada selección tiene
sucede. Estamos hablando de que Brasil se juega en el Maracaná, pero de vez en cuando hacen un partido por ahí. Pero el estadio emblemático e histórico de Brasil es el Maracaná. En Argentina es el Monumental de River. En Chile es el Estadio Nacional. En Lima es el Estadio Nacional de Lima. En Ecuador recientemente hicieron el Rodrigo Paz Delgado. Sin embargo, yo creo que Venezuela debe mantener un estadio sede. Y que por lo menos para esta eliminatoria debemos completar este ciclo y tratar de salir invicto. Sería algo histórico. Una selección que sale invicta en su estadio y nadie le ganó en su estadio. En el Estadio Monumental. Sí, sería algo apoteósico. Bueno, hermano, muchas gracias por este tiempo, estos pequeños minutos que nos diste para compartir contigo. De verdad les animo a todos ustedes a seguir su cuenta, la cuenta de Jesús Reyes Vinotinto en Instagram, que obviamente juntamente con los amigos de Vinotermo hacemos un programa también en el canal de los hinchas en Venexport. Entonces, por favor les pido seguir a Jesús en sus redes sociales y también seguir el programa de Venexport, donde también hacemos análisis deportivo, análisis futbolístico, análisis de nuestra selección venezolana. Muchas gracias por estar allí. Gracias, Jesús, por aceptar la invitación. Gracias a ti por tomarme en cuenta para la invitación. Bueno, muchachos, muchas gracias por todo, por estar allí conectados con nuestro canal. Recuerden siempre compartir, darle like y no dejen de dejar su comentario. ¿Qué opinan ustedes? ¿La selección venezolana debe seguir jugando en Maturín? ¿Será Maturín una sede invicta al final de la eliminatoria? ¿Será que podremos sumar jugando contra Bolivia en el Estadio Monumental de Maturín? Todas estas preguntas, todas estas interrogantes tú las puedes dejar en tus comentarios allí. Te damos muchas gracias por estar hasta el final del video y que tengas un excelente día. Hasta luego. Carrerilla corta. Salomón sabe lo que necesita Venezuela hoy. Está claro, más Salomón, le pega a Salomón.